Comentábamos ayer que tienes ya el manuscrito de tu novela, El aplauso de Dios, novela que entiendo ya hay varias editoriales interesadas y que saldrá este año. ¿Qué podemos esperar de esta novela y un poco cuál es la temática, Benito? Mira, el día que yo me había resistido a escribir una novela porque me parecía que había demasiados taibos por kilómetro cuadrado en el territorio de la literatura, hasta que de repente dije, bueno, pues, tengo cosas que contar. Esperé mucho tiempo para contarlas. Este es un ajuste de cuentas con los demonios que uno de repente tiene dentro de sí mismo. Es una novela histórica, es una novela que habla sobre una época en México, los años 20, en donde se cuenta un poco la guerra cristera, una guerra que dejó una guerra absolutamente inútil, que empezó de una manera muy chusca, tonta, con una pequeña prohibición del presidente Plutarco Elías Calles, que fue prohibir las procesiones eclesiásticas y que se hiciera el culto religioso fuera de los templos, lo cual a mí me parecía bastante razonable, pues, ¿no? Los cultos religiosos deben ser en los lugares confinados, como son los templos. Todo esto, el hecho de que Calles dictara esta orden generó una guerra que se zanjó con más de 100.000 muertos. Una guerra que no ha sido muy bien contada. Yo tampoco la voy a contar, yo voy a contar solamente una parte de esta historia, porque aprovecho para seguir exorcizando mis demonios y cuento la historia del primer ayuntamiento socialista rojo, bolchevique, que hubo en México, mucho antes del que todos piensan, que es el de Carrillo Puerto, en Yucatán. El socialismo en un solo puerto comienza con Ranulfo Escudero en 1919, muy poco tiempo después de terminada la revolución. Entonces, bueno, aprovecho para contar la guerra cristera, para contar el nacimiento del socialismo en el puerto de Acapulco y para contar una historia que me anda rondando hace muchos años en la cabeza, que es la historia del niño Fidencio, un taumaturgo, un santón, un curador, un hombre que operaba con un trozo de vidrio a la gente y que fue muy famoso y el cual sigue venerándose su memoria. Entonces, bueno, todas estas historias caben dentro de esta novela, una novela histórica. Estoy escribiendo una novela que me hubiera gustado leer. Y yo creo que con eso ya habré ganado yo. No sé si los lectores... Espero que haya lectores como yo para que la compren. Benito, decía personas como Joan Manuel Serrat que la familia Taibo no era una familia, era una ONG, porque no había español que no llamara a las puertas de la casa de los Taibo en México y que no la ayudara de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta historia. A mí me parece muy bonito. Pertenecer a una ONG que tiene un apellido me parece muy divertido. Papá proviene de una familia en sí misma de perseguidos por sus creencias, por sus pensamientos. Entonces, en cuanto llega a México, abre las puertas de su casa y de su vida a todos aquellos perseguidos. Por casa de mis padres, una casa siempre abierta, pasaron muchos exilios y muchos perseguidos, los argentinos, chilenos, uruguayos, españoles, haitianos, y todos fueron recibidos con la misma lógica con la que mis padres fueron recibidos cuando llegaron a México, que es con los brazos abiertos, con un plato de comida y con un abrazo en la espalda. Para empezar una nueva vida con un plato de comida y un pat-pat en la espalda, puedes comenzar una nueva vida. En ese sentido yo creo que fue ejemplar la actitud. Y cuando hablo de papá estoy hablando de los dos, de mi padre y de mi madre, que abrieron sus puertas sin cortapisas y sin esperar nunca nada a cambio. En el momento en que muere papá, en noviembre del año pasado, se utilizó la misma lógica. Lo velamos en el comedor de su casa. Que es donde recibía a sus amigos, que es donde él fue siempre el más feliz. Y ahí fue a recibir otra vez, por última vez, a todos sus amigos. Fue un momento muy emocionante. No hubo ningún discurso, no hubo, por supuesto, ninguna ceremonia religiosa. Y lo único que pudo haber distinto fue un gaitero que tocó Asturias Patria Querida. Fue lo único que se oyó durante el velorio. Y un largo aplauso de sus amigos. Estuvieron con él otra vez, todos los que debían estar.
Cuando nos preguntaban que por qué habíamos hecho este velatorio en casa, una de las respuestas que papá le hubiera encantado que hubiéramos dicho era porque en los velatorios institucionales no dejan fumar y en casa sí. Entonces era una manera de seguir honrando su memoria por medio de la libertad. Benito, ¿te gusta citar la frase de Mark Twain, mi educación fue interrumpida por mis años escolares? Aquí te están viendo un número enorme de rectores universitarios, estás en el aula magna, en el edificio histórico de una institución que tiene 400 años. ¿Qué consejo, qué ideas le podrías dar a los administradores de la educación superior para que los jóvenes brillantes, inteligentes, inquietos, se sientan bien en las universidades y no se queden sin esa educación? Yo creo que tenemos que... La educación, contra la lógica esta de lo que siempre bromeo acerca de mi educación se ve interrumpida por mis años escolares, es solamente una pequeña gran broma acerca de cómo de repente la educación formal es excesivamente cuadrada, ¿no? La vida está en la calle. No podemos desligar a la educación formal de la educación sentimental. Cuando un joven sale de una universidad pensando que está preparado para la vida, se da cuenta de que la vida es distinta al todo para lo que fue preparado, ¿vale? Entonces, si logramos juntar la vida y la universidad, crear no solamente una educación formal, sino una educación sentimental dentro de las aulas, habremos cumplido una doble misión mucho más importante, y entonces ya no será necesario decir mi educación fue interrumpida por mis años escolares, sino yo diría encantado, mi educación fue comprometida gracias a mis años escolares. Hacer este vínculo entre la universidad y la vida diaria y la vida laboral y la vida ideológica y la vida política y la vida social que sucede fuera de sus aulas es convertir a la universidad en una casa libre, en una casa abierta a las ideas y a las expresiones. Ojalá muchos maestros entendieran este término, entendieran que es mucho más importante en una de esas leer a Julio Verne que leer a Keynes, y que se puede aprender más sobre la distribución de la riqueza y sobre la lucha de clases leyendo a Robin Hood que en un curso de materialismo dialéctico. Si logramos crear educaciones sentimentales ligadas a educaciones formales, estaremos creando hombres y mujeres de bien. Uh-huh.